Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. Bendito sea Dios por este nuevo día que Él nos regala. Bendito sea Dios porque su misericordia, su gracia, su favor nos alcanzaron nuevamente. Y a Él le plació regalarnos otro día más. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura bíblica en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros y que nos dé el entendimiento a lo que Él nos quiera revelar hoy aquí en su bendita palabra. Vamos a comenzar. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. O sea, mientras Oseas reinaba en Israel, comenzó a reinar Ezequías en Judá, porque recordemos, son dos reinos, ¿sí? Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Nejustán. Bueno, esta serpiente de bronce en Números 21, 8 y 9 nos habla de que esta serpiente el Señor pues la había creado, ¿sí? La había creado para que el pueblo, ¿sí? De alguna forma volviera a tener fe, porque en aquel tiempo el Señor había permitido unas serpientes que atacaban al pueblo por desobedientes, ¿sí? Entonces le dijo a Moisés de esta serpiente y cuando las personas miraban a la serpiente, ellos quedaban sanos de la mordedura, o sea, no morían. Pero esto aquí, sí, nos enseña a nosotros, sí, que la serpiente no era la que sanaba, ¿sí? Lo que sanaba era el poder de Dios. Entonces, con este versículo nosotros vamos a entender, a asimilar que nosotros mismos somos los que creamos nuestros ídolos. Miren, por ejemplo, supongamos la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. La palabra de Dios, el Señor nos las dejó para recordarnos que Él está con nosotros, para darnos su palabra, su aliento cada día, nos da fuerza, nos da ánimo, ¿sí? Porque al momento que el Señor nos habla a través de su palabra, ay, nos sentimos seguros, confortados. Pero eso no quiere decir que sea el poder de la Biblia, no. Es el poder de Dios en su palabra, ¿sí? Entonces, al momento, supongamos que una persona te ayuda, una persona se porta bien contigo, X cosa. No es la persona en sí, es el sentir que puso nuestro Padre Dios en esa persona para que sea de bendición en tu vida, ¿sí? Y tú no vas a ir a honrar, a adorar a esa persona. Claro que hay que ser agradecidos, pero adorar y a verlos con esa perspectiva de idolatría no es correcto, ¿sí? Porque es el poder de Dios en las personas, ¿sí? Entonces nosotros asimilamos con este versículo que nosotros mismos somos los que creamos nuestros ídolos y reemplazamos esas cosas, ¿sí? Que el Señor permite que haya para recordarnos que Él está ahí, las reemplazamos por Él, ¿sí? Siempre es nuestro Padre Dios. No son las cosas, no son las personas, no, es el poder de Dios. ¿Sí? Entonces aquí, el pueblo de Israel lo hicieron
un ídolo, a la serpiente, ¿sí? Porque aquí dice que ya hasta le quemaban incienso, ya era idolatría. Y no era la serpiente la que sanaba, era el poder de Dios, ¿sí? Entonces aquí Ezequías, pues, quebró, hizo pedazos la serpiente de bronce porque ya le quemaban incienso. O sea, él entendió que esa serpiente que el Señor había permitido ya era un ídolo. Ya no se estaba honrando al Señor, se le estaba honrando a la serpiente. Y nosotros caemos en esos errores. Así que hay que tener mucho cuidado, pedirle a Dios sabiduría, que siempre Él nos esté ministrando, que nos dé discernimiento para entender su palabra, sus mensajes, porque Él nos habla a través de muchas cosas. Él es el creador de todo, Él es soberano y Él usa lo que le place para hablarnos, ¿sí? Entonces dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fíjense qué contraste, ay, no sé cómo se dice, pero qué controversia, ¿verdad? Acá su padre desobediente y su hijo anduvo al pie de la letra. Porque aquí dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Estamos hablando después de la división del reino de Israel. O sea, después de la división del reino de Israel, no hubo otro rey como Ezequías. ¿Sí? Ni antes ni después entre los reyes de Judá. Muy bien, dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Arbor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no había atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Eso ya lo leímos en el capítulo anterior. Sí, y aquí nos está hablando de que cuando Ezequías llegó a ser un rey, pues ya sabíamos, Asiria controlaba a Judá. Y Ezequías se rebeló contra Asiria, el imperio al que su padre, Acaz, se había sometido. Él puso su fe en Dios y no en su fuerza. Y él se rebeló contra Asiria. Pero mientras Ezequías estaba en el trono, también nos explica aquí que Israel fue destruido, ¿sí? Eso pasó en el capítulo anterior. Recordemos que Israel fue esparcido por todo Asiria para que no volvieran a unirse. Y la tierra de Israel fue habitada por cautivos extranjeros a los cuales se les llamó samaritanos. Eso lo hablamos en el capítulo anterior. Entonces, Asiria, ¿sí? Cuando vio que Ezequías dejó de pagar el tributo, pues tomó represalias contra Judá, ¿sí? Porque pues ya no le pagaban el tributo. Y Ezequías trató
de evitar el ataque pagando, pero aún así Asiria atacó, ¿sí? Aquí vemos que entonces Ezequías, rey de Judá, envió decir al rey, ¿sí? Porque en el 12 dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, ¿sí? Ahí están explicando cómo Israel fue esparcido, cómo fue destruido. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, ¿sí? Aquí estamos viendo que Asiria tomó a Judá, ¿sí? Entonces Ezequías, rey de Judá, envió decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la parte que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. O sea, él estaba tratando de evitar que Asiria atacara a Judá, y le dijo: voy a pagarte el tributo, ¿sí? Pero ni aún así Asiria, porque dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Repsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. O sea que Asiria aún así no se detuvo para querer ir a atacar a Judá, a pesar de lo que hizo Ezequías. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decida ahora a Ezequías, dice así el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en joyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? O sea, como quien dice, el rey de Asiria le manda a decir a Ezequías: o sea, ¿cómo es posible que te sientas tan fuerte como para que te atrevas a rebelarte? ¿Sí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, todos los que en él confían, ¿sí? Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, al rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Joaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, hijo al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo:
Oíd la palabra del gran el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel. Viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat, de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Que Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. O sea, este rey estaba comparando al Dios Todopoderoso con los otros dioses. Lo estaba comparando, estaba tratando de desalentar al pueblo para que no confiaran en la palabra de Dios que era dada a través de Ezequías. Los estaba desalentando. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, o sea, había mandamiento de Ezequías, el cual había dicho: no le respondéis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. O sea, ellos tenían temor, estaban tristes, porque estas personas estaban desalentando al pueblo, lo estaban desalentando para que no confiaran, Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. O sea, él se sintió triste porque ya estas personas estaban tomando Judá, ¿sí? Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio y al profeta Isaías, hijo de Amós. Fíjense, Acaz, el papá de Ezequías, nunca escuchó los consejos de Isaías. Y sin embargo, aquí vemos que Ezequías mandó a estas personas, a Eliaquim, a Sebna, a los ancianos, los mandó al profeta Isaías. O sea, él escuchaba a Isaías, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. O sea, ellos se sentían desvalidos. Fíjense, Acaz ignoró al profeta Isaías, pero Ezequías, su hijo, escuchaba su consejo. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tirhaka
rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Josán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de las ciudades de Serfabaim, de Jena y de Iva? O sea, él seguía comparando el poder de Dios con el poder de esos dioses ajenos. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió en Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubinos, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. O sea, aquí Ezequías estaba abriéndose totalmente al Señor y dijo: sí, Señor, Asiria ha destruido, pero porque esos dioses no eran nada, no tenían poder. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo eres tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He sacado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitados antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí y por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis de lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de lo suyo.
Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces y llevará fruto arriba. Fíjense qué tremendo. Vamos a escudriñar estos versículos. Ezequías nos enseña que no debemos de temer acercarnos a Dios, ¿sí? La oración tiene poder. Ezequías oró y Dios le contestó. Pero fíjense la manera tan hermosa, con qué respeto oró Ezequías, cómo él reconoció que él dependía de nuestro Padre Dios. Y esa es la manera en la que nosotros debemos orar. Debemos de reconocer que todo depende de Él, que no hay poder contra su poder, que no hay fuerza contra su fuerza. Él es el creador. Él es el creador, es nuestro hacedor. ¿Sí? Y aquí Él se acercó al Señor con respeto por lo que Él es. ¿Sí? Por lo que Él puede hacer. Él reconoció su total dependencia de Dios y el Señor lo escuchó. ¿Sí? Y aquí vemos en los capítulos del 21, en los capítulos de Segunda de Reyes 18, ¿verdad? Estamos en el 19. Déjenme decirles que estamos en el 19. Cómo aquí el Señor reconoce, le está haciendo ver a Asiria su arrogancia. Sí, le está diciendo, todo lo que has logrado es porque yo te lo he permitido. O sea, el Señor le está diciendo, yo te he permitido hacer lo que haces. Sí, yo conozco tu salida, tu entrada, yo conozco todo. Sí, o sea, ahí el Señor le está diciendo, porque yo lo he permitido, has logrado hacerlo. Le está diciendo a Asiria, porque Asiria ya se sentía arrogante, ya su orgullo era demasiado. Por eso le dice, ¿acaso tú crees que Jehová tu Dios me librará? Mira a todos aquellos que sus dioses no pudieron contra mí. Pues ¿cómo iban a poder contra él si esos dioses no tenían poder? Pero el Dios Todopoderoso es el poder. Es el poder. Entonces aquí le dice en el versículo 28, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Ahí el Señor le está diciendo a Siria, ¿sí? Y le está diciendo lo que le va a pasar. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado de pensar que somos responsables por nuestros logros. No, todo lo que hacemos es porque Dios lo permite. Todo lo que logremos hacer, lo que logremos tener es gracias a Él, no es gracias a nosotros. El Señor es quien lo permite, ¿sí? Como creador, porque Él es el creador. Fíjense la fuerza de esa palabra. El creador de todo. Él gobierna sobre las naciones, tiene poder sobre las naciones y sobre cada uno de nosotros. Él es. Entonces tenemos que tener cuidado con la arrogancia, porque el Señor todo lo oye y todo lo ve. ¿Sí? Entonces aquí le está diciendo, por tu arrogancia, ¿por qué te has airado? Porque hasta blasfemó contra él, contra el Dios Padre Todopoderoso. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla,
por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, y Adremelech y Cerecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. La palabra del Señor, del Dios Todopoderoso, se cumplió. Y aquí vemos que en estos últimos versículos del capítulo 19, vemos cómo el Señor, ¿sí?, les está diciendo a los asirios que iban a ser tratados de la misma manera en que ellos habían sido tratados. Los asirios eran personas crueles, trataban a los cautivos, los torturaban hasta cegarlos, les cortaban, les arrancaban tiras de piel hasta que morían, e incluso cuando los tomaban como esclavos, les ponían una argolla en su nariz. Y Dios les estaba diciendo a los asirios, de esa misma manera serás tratado. Pero aquí hay algo poderoso para nosotros. En el 31, versículo 31 de Segunda de Reyes 19. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. Fíjense qué hermoso. Si solo una pizca de fe, una pizquita de fe permanece en nosotros, cuando clamamos al Señor, cuando clamamos a Él, esa pizca de fe crece inmensamente en nosotros, ¿sí? ¿Se imaginan qué puede hacer el Señor si con una persona que cree, que confía, hace grandes obras como lo hizo con Ezequías? Porque él confió en el Señor. Él depositó su confianza en Él, no en sus fuerzas ni en su poder. Él reconoció que él dependía totalmente de Dios y tuvo fe en el Señor. Y miren todo lo que hizo el Señor porque Ezequías creyó en Él. Con una persona el Señor hace. Ahora se imaginan con un grupo de creyentes, con un grupo de personas que tengan fe, que confíen en el Señor. ¿Se imaginan todo lo que el Señor podrá hacer? Esto es tremendo. Debemos pedir a Dios reavivar en nosotros un verdadero compromiso con Él. Confiar en Él, depender de Él. Sí, porque se imaginan de qué manera el Señor nos puede usar cuando confiamos en Él. El Señor es poderoso y para nosotros esta palabra es de aliento, porque mientras nuestra confianza esté puesta en Él, Él nos defiende. Mientras nuestra confianza está puesta en Él, los enemigos ni siquiera se acercarán a nosotros, porque el Señor nos protege. La oración tiene poder. Y aprendamos a orar como Ezequías, en espíritu y en verdad, reconociendo que dependemos totalmente de Él. Él es nuestro hacedor. Él nos creó. Él es nuestro Padre. Vamos a seguir confiando en Él. Y recuerda, todo lo que hace el Señor con
una sola pizca de fe. Y si el Señor te reaviva esa fe, una sola persona, el Señor la usa y hace grandes maravillas. Ahora se imaginan con un grupo de personas en fe, grande, grande es el poder de Dios. Bendito sea Dios. Y vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando que reavive en nosotros el compromiso que necesitamos tener con Él. Vamos a ser parte de ese remanente que el Señor quiere. Vamos a dejarnos a usar por el Señor porque Él es maravilloso. ¿No te gustaría ser parte del remanente del Señor? Ay, bendito sea Dios. Bueno, pues seguimos adelante con el capítulo 20. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y el Señor haga resplandecer nuestro rostro, porque el rostro dice mucho de ti. Dice mucho de ti, esa sonrisa, esa manera de mirar. El Señor también la usa. Dios es grande, grande es su poder y lo puede usar por medio de nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a ser usados por Él. Dios es maravilloso. Que Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día. Bye. Sonríe, sonríe. Tu sonrisa el Señor la puede usar para cambiarle el día a otra persona.